Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia donde tuvimos nuestra lectura bíblica al empezar el servicio. ¿Dónde era? Mateo. Mateo capítulo 6. Muy bien. Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, ahí en el versículo 25 en adelante. Hoy vamos a mirar, hermano, el ánimo que da Jesús a sus discípulos acerca de cómo encarar el afán y la ansiedad en este mundo. ¿Ya? El título, a algunos les gusta escribir, ¿no? Anoten el título del desafío de esta mañana: la exhortación de Jesús sobre el afán y la ansiedad. ¿Ya? Exhortación de Jesús sobre el afán y la ansiedad. ¿De qué manera podemos encarar una situación, hermano, que es muy natural en todo ser humano, que atravesamos en el transcurso de nuestra vida aquí, situaciones adversas, ¿no es cierto?, que de alguna manera alteran nuestro bienestar, ¿no es cierto?, aquí en nuestro peregrinaje. Entonces, el Señor Jesús, reconociendo, hermanos, que vamos a enfrentar dificultades, problemas y afanes, entonces Él de alguna manera anima a sus discípulos a encararlo de la mejor manera. ¿Ya? Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 6, verso 25. Y debo empezar, hermano, diciendo de que muchas de las enfermedades de este último tiempo es justamente a raíz, hermano, de la ansiedad del alma, de las inquietudes del corazón, dice. Hay muchas enfermedades de este último tiempo que son producto de la angustia emocional excesiva, ¿no? Hay mucha preocupación, hay mucho afán y ansiedad. Y claro, no podía ser de otra manera al mirar, hermano, las circunstancias de nuestro mundo: guerras por aquí, rumores de guerra por allá, terremotos, ¿no? Inundaciones, catástrofes, por donde miremos, hermano, las noticias, ¿no? La delincuencia y la corrupción se campean en nuestro medio. Y, hermanos, hay mucha preocupación por raptos de menores, ¿no? Los papás tenemos miedo ya que soltar a nuestros hijos así nomás, ¿no es verdad? Entonces, hay preocupaciones, hermanos. No se imaginan, ¿no? Lo que de repente tenemos hijos, ¿no? En mi caso, toditos manejan moto. Se desplazan en moto. Y algunos dicen, bueno, si vas a tener moto, alista tu cajón, ¿no? Así dicen, ¿no? Así me dijeron a mí: vas a manejar moto, alístese su cajón, pastor, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy peligroso, ¿no? El conducir motocicleta. Hay cada loco de eso. Si no es uno, si uno es prudente, no falta otro imprudente, ¿no? Y así, hermano, hay preocupación, ¿no? Afán, ansiedad. Es algo natural en el ser humano, en este mundo caído. Pero, hermano, el excesivo afán y ansiedad es lo que provoca ya estas consecuencias en el organismo. Porque aunque son problemas emocionales, ¿no? Angustia emocional excesiva, sin embargo, tiene su repercusión, ¿no? En la parte somática, en un término griego, ¿no? Soma, el cuerpo, en el cuerpo. Por eso los médicos le llaman a estas enfermedades psicosomáticas. ¿Has escuchado eso? Las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Por problemas emocionales afecta el cuerpo. Las úlceras estomacales, ¿no? ¿Han escuchado los problemas de embolia últimamente, ¿no? De taquicardia, problemas cardíacos, ¿sí? Paros, infarto, ¿sí? Todo eso es provocado por el excesivo afán y la angustia emocional fuerte que vivimos, ¿no? Por las preocupaciones y los afanes de esta vida, pues, ¿no? Ahorita
la enfermedad que está de moda es el estrés, el famoso estrés, ¿no? Hay enfermedades de presión alta. Todo esto, hermano, son enfermedades producidas por el excesivo afán, ¿no es cierto?, que no podemos controlar, ¿no? Hay problemas emocionales que son a veces incontrolables, ¿no? Y han llevado, hermanos, a algunos a tomar decisiones drásticas, como el decir, ¿para qué la vida, no? Hasta aquí nomás, ya no aguanto más. Y hermano, el año pasado hemos tenido, ¿no?, muchas noticias de suicidios, de personas que han tomado la decisión drástica, ¿no?, de envenenar a sus niñas, ¿no? ¿Vieron esa noticia? Y ella más. O sea, el afán y la ansiedad, hermanos, excesiva, sin control de la razón, ¿no es cierto?, nos lleva a cometer, hermanos, situaciones de las cuales podemos lamentarnos más adelante. ¿Sí? Entonces, viendo esta realidad de la vida, el Señor Jesús recomienda a sus discípulos, les da el consejo que lo va a librar, hermano, de este problema en su vida, ¿no? No es que lo va a librar del problema, pero les va a ayudar a encararlo de una mejor manera, que salgan airosos y victoriosos de ellos cuando se lo enfrenten. Porque, seamos realistas, en algún momento, hermano, lo vamos a enfrentar. Vamos a tener angustia, vamos a tener afán, ansiedad, preocupación, ¿no es cierto? Y tenemos que estar preparados nosotros cómo encararlo como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. ¿Cómo encaramos estas pruebas duras y difíciles? Como perder un ser querido, por decir. Como encarar un robo, ¿no? O alguna otra preocupación de alguna noticia inesperada. Entonces el Señor nos dice a sus discípulos y a todos nosotros en el versículo 25, ¿en qué cosas no debemos preocuparnos? No debemos afanarnos así de manera desmedida, ¿no? De manera excesiva. 25 dice, por tanto os digo. Esta frase, bueno, a las 10 estudiamos el estudio inductivo de la Biblia, ¿no? Cómo sacarle más provecho a nuestra lectura bíblica. Y en el método inductivo hay 3 pasos, ¿lo ves? El primero es la observación, ¿qué dice el texto? El segundo paso es la interpretación, ¿qué significa? Y el tercer paso es la aplicación, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Y en la observación hay muchos elementos a observar. Entre ellos son las palabras conectivas, como esta con la que empieza este párrafo. Por ejemplo, dice, por tanto os digo. Ese por tanto está conectando a lo que ha dicho anteriormente. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús anteriormente? De que no se puede servir a dos señores, ¿no? No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No podemos estar con un pie en el mundo y otro en la iglesia. No se puede. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto, ¿ya? Que la gente está más afanada por las cosas de este mundo, por la riqueza sobre todo, por cómo obtener cosas materiales. ¿Sí? Entonces aquí viene, hermano, la exhortación de Jesús. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y la pregunta retórica diciendo, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Qué es más valioso, la vida o los alimentos? ¿No? ¿No es más valioso, dice, el cuerpo que el vestido? Que el cuerpo vale más que el vestido, ¿no es verdad? Entonces, la respuesta es obvia. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí?
que el Señor Jesús, hermano, resume la vida, ¿ya?, en estas cosas básicas que la sustentan, como es el pan, ¿no?, nuestro de cada día, el alimento, lo que vamos a comer y qué vamos a beber, porque el agua, hermano, nos vitaliza, nos hidrata, ¿no es cierto? Entonces, sostiene la vida. Y también el vestido, ¿no?, acerca de cómo lo vamos a vestir nuestro cuerpo. Entonces, el Señor dice, no se preocupen por estas cosas que son básicas. Si Dios les da la vida, si Dios les ha dado un cuerpo, entonces ¿cómo no les va a dar el vestido para que lo cubran? ¿Cómo no les va a dar el alimento para que sustenten la vida? Entonces, clara la exhortación aquí y el ánimo que Jesús da a sus discípulos, que si Dios le da estas cosas mayores, ¿cómo no nos va a dar lo más básico, las cosas menores, no? Entonces, como estas preocupaciones más están centradas en lo material de este mundo, ¿no es cierto?, en la riqueza, como dice ahí, en el contexto, podríamos pensar que en este mundo, hermanos, de alguna manera nos preocupamos por un techo, ¿no es cierto? Nos preocupamos por un carro, nos preocupamos por, bueno, pues los víveres, ¿no?, de la semana, la ropa, los materiales, ya vienen las clases, los materiales escolares, el uniforme, etcétera, etcétera. Hay preocupación, ¿no es verdad? Pero miren lo que dice el Señor aquí, ¿no? No se preocupen de manera exagerada, a tal punto que su prioridad esté centrada en esas cosas nomás. Y no les permita ver, como dice el ejemplo aquí, versículo 26 al 30, hay una ilustración de la naturaleza que el Señor usa para animar a sus discípulos a no tener esa excesiva preocupación, ¿no?, por las cosas materiales. ¿Y cuál es el ejemplo que usa? Las aves de los cielos. ¿Qué pasa con las aves? Dice, ellas no siembran, no cosechan, no almacenan en su pirua, ¿no? Pero, ¿qué dice? El Señor las alimenta, hermanos. Las alimenta. Ahora miren los lirios del campo, dice. Consideren a Salomón con toda su gloria y esplendor, dice. Ni aun Salomón con toda esa pompa logró vestirse como uno de ellos. Los lirios del campo, ¿no? Las flores naturales, con toda su hermosura y belleza natural, hermano, muestran de que ellas no están preocupadas de cómo lucen, cómo van a vestirse, ¿no? Dios las viste. Ahora ahí viene el desafío. Y le dice, ¿no?, el 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así de hermosa, no hará mucho más con vosotros, ¿no? Y la otra frase es la causa. ¿Por qué el hombre se afana? ¿Por qué el hombre se preocupa? ¿Por qué, hermanos, hay ese excesivo, ¿no?, esa excesiva preocupación y angustia por el futuro, por el mañana? La última parte del versículo 30 nos da la respuesta. Razones por qué se preocupa la gente. El afán. ¿Por qué viene el afán y la ansiedad? Número 1, dice, hombres de poca fe. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La razón, hermano, por la cual el afán excesivo lleva a las personas inclusive a cometer actos que después se puedan arrepentir más adelante, es por la incredulidad. La falta de fe, hermano. La falta de fe produce afán y ansiedad, preocupación excesiva. Ya sobrepasa lo natural, ¿no? Porque, como dije al principio, es natural preocuparnos y afanarnos, ¿no? Pero el que el afán nos controle al punto de que nos lleve a cometer locuras, ¿no? Ya eso
está fuera de control. No es lo que Dios quiere, hermano. ¿Ya? Pero ¿por qué sucede eso? Por la incredulidad, por la poca fe. Y aquí el Señor reprende la incredulidad y le dice a sus discípulos: hombres de poca fe. La incredulidad, hermano, hace que Dios se sienta triste de sus hijos. ¿Sabía eso? Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios, hermano? Lo va a agradar confiando en Él, dependiendo de Él. ¿Sí? Completamente, hermano, dependiendo de su soberanía, de su gran poder como creador y como sustentador, creyendo su palabra. ¿Ya? Y mirando, hermano, como dice la Biblia, ¿no? Que Él es el que sustenta su creación por la palabra de su poder. Entonces, si yo, hermano, tengo fe en aquel que es el sustentador de todas las cosas, que mantiene el universo en su orden, hermano, en su órbita, cada estrella, cada galaxia, cada planeta, hermano, si se sale nomás un milímetro de su curso, hay consecuencias, hermano. ¿Sabía eso? Si la Tierra se aleja del Sol, de lo normal que tiene que estar, hay consecuencias. Y si se acerca también al Sol, también hay consecuencias. Pero Dios lo mantiene en su órbita. Entonces, hermano, ¿cómo no confiar en aquel que está en control de todo, en el que provee, ¿no? Y sustenta su creación? Entonces, la incredulidad, hermano, es la principal causa del afán y la ansiedad excesiva, ¿ya? Que nos lleva a tener úlceras, ¿no? A enfermar de, bueno, hay un montón de enfermedades, ¿no? Físicas, ¿sí? Presión alta, úlceras estomacales, ¿no es cierto? Diabetes. En este tiempo está de moda la diabetes por la preocupación, por el afán, por la ansiedad, los infartos, ¿no? La taquicardia, problemas cardíacos. ¿No es verdad? Entonces, es por la incredulidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no confiamos, hermano, en que Dios puede. Y no solamente Dios puede, Dios quiere, hermano. Dios quiere darnos victoria en esa lucha. Pero nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, se lo impide. Entonces yo quiero animarle, hermano, que crezcamos en fe. Este va a ser un año de desafío a crecer en fe, a confiar en aquel que hemos conocido como nuestro Señor y Salvador, al Dios de la Biblia, a depositar toda nuestra confianza y nuestra dependencia en Él. Pero hay otra razón. Versículo 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles se refiere, hermano, a los paganos, a los inconversos. ¿Ya? Los inconversos, el mundo, los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe. Entonces, la segunda razón, hermano, por la que somos presa del afán excesivo en nuestra vida, que nos llena de un montón de enfermedades, es que no conocemos al Padre, que Él sabe que tenemos esas necesidades. No hemos conocido verdaderamente al Dios de la Biblia, hermano. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia, pues. ¿Cómo lo vamos a conocer de lo que dicen nomás, de lo que escucho, de lo que me cuentan? No, tengo que conocerlo como Dios
se presenta en las Escrituras, hermano. Vuestro Padre sabe, dice. Y yo tengo que conocer, tengo que saber también quién es el que dice, no se preocupen. Los discípulos sabían bien quién era Jesús. Y ellos confiaron en su persona, quien les aconsejaba a no preocuparse, a no vivir preocupado. ¿Ya? Y también, hermano, el Señor les exhorta por su falta de fe y su falta de conocimiento y les da la receta. El versículo más conocido de la Biblia. Seguramente usted lo sabe de memoria. Versículo 33, ¿no? Siempre lo citamos, ¿no es verdad? Pero muy poco lo practicamos. ¿No? ¿Cómo lo citamos de memoria, pero lo descuidamos en el momento en que tenemos que ponerlo en práctica? Y esta es la receta contra este mal que aqueja a la humanidad hoy, el afán. ¿Cuál es esa receta? Dice el Señor, mas buscar. Primeramente, subraya ahí, primeramente. Ese término es clave. Primeramente, primero es lo primero, hermano. Y eso habla de prioridad. Andamos afanados y preocupados porque hemos invertido el orden de prioridades. Ponemos en primer lugar otras cosas, personas o diversiones o recreaciones, ¿no? Y no el que debemos ponerlo. ¿Quién debe ocupar el primer lugar en nuestra vida? Dios. Cristo, Dios. Dios es primero, hermano. Su reino es primero. Y su justicia. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta es la receta contra el afán y la ansiedad. ¿En qué consiste, hermano, buscar el reino de Dios? En acercarnos a Dios, hermano. En buscarlo. Toda la Biblia, hermano, está llena de pasajes. A ver, leamos alguno. ¿Me acompaña? Ayúdeme a ver. Mire, hermano, cómo el Señor nos anima a buscarlo. El Salmo 34, a ver. Versículo 4 y versículo 10. Ahí hay dos versículos que nos van a animar a buscar, hermano, el reino de Dios. A buscar a Dios primeramente, antes que cualquier otra cosa. Salmo 34, versículo 4, ¿qué dice? ¿Sí? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Escuchó eso? Mírenlo en su Biblia, subrayelo. Anótelo, hermano, porque esto puede ser un testimonio. Si usted busca a Dios, Él lo va a escuchar, dice. Él me oyó. ¿Y qué más? ¿Lo va a librar de algunos temores? De todos. ¿Cuáles son sus temores, hermanos, para este año? ¿De qué está afanado y preocupado? Deudas. ¿Ah? Material escolar, los que tienen hijos todavía, ¿no? La renta, en fin. Pero ahí está. Si usted busca el reino de Dios y su justicia primero, dice, librará el Señor de todo afán. ¿Qué dice el versículo 10? Mire, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, igual que su hijo de usted. Pero, a diferencia del mundo, de los paganos, o como dice ahí el Señor Jesús, de los gentiles, pero, subraye, los que buscan a Jehová. ¿Ah? ¿Qué pasa con los que buscan a Jehová? No tendrán falta de ningún. Qué hermoso, hermano, qué hermosa promesa. No tendrán falta de ningún bien. Ningún tipo de bendición, hermano, tendrá falta aquel que busca primeramente. O sea que lo primero en su vida es Dios y su reino. El rey y su reino. Anótese para que lea otro versículo. No nos damos el tiempo ya. En este salmo está bien esos dos. El Salmo 105, versículo 4.
El Salmo 119, todo el Salmo 119. Hay varios versículos aquí. Pero Hebreos 11:6, lo cité ahora, pero lo vamos a leer. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Tiene que buscar a Dios con fe, hermano. Dice el versículo 6, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, que está ahí, y que es galardonador. ¿Qué significa galardonador? Que da, que da premio, que da galardones. ¿A quiénes? Subraye. ¿A quiénes? Subraye. A los que le buscan. Es galardonador. Quiere dar premio. Quiere recompensar. ¿A quiénes? A los que le buscan. Hermano, toda la Biblia nos exhorta a buscar el reino de Dios, a buscar a Dios primero, más que nada en el mundo. Dios sabe, hermano, que usted necesita trabajo, necesita una casa, necesita un carro, necesita material escolar para sus hijos, uniforme. El Señor sabe, pero está esperando, hermanos, que usted aplique la receta que está dando el Señor Jesús ahora, que es primeramente buscar a Dios, buscar el reino de Dios, buscar al Rey y su reino como prioridad en nuestra vida, hermano. Si nosotros ponemos en práctica esta receta, hermano, muchos malos hábitos van a cambiar en nuestra vida. Y la nueva vida en Cristo se va a ver reflejada en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Si realmente Dios es primero, hermano, se va a ver. Vamos a ver su compromiso, su disciplina, su interés por crecer, por conocer más al Rey y su reino. Hermano, va a haber hambre y sed de Dios. En esta nueva vida usted va a manifestar evidencias y características de que está vivo y quiere crecer, conociendo más al Rey y su reino. Así que esta es la receta, hermano. Primero Dios, primero es lo primero. Si nosotros aplicamos esta receta, hermano, créame, téngalo por seguro, porque no lo digo yo, lo dice el Señor, que todas estas cosas que usted necesita, por las que usted se afana y por las que usted pierde el sueño, Dios se las va a conceder, se las va a dar como por añadidura. Estas son añadiduras. Vestido, los teléfonos último modelo, carro último modelo, casa bien amoblada, lujosa, qué sé yo. Son añadiduras, hermano. ¿Cómo vamos a estar centrados en esas cosas, perdiendo el sueño, enfermándonos de úlceras, ¿no? O de repente con diabetes ya, de tanta preocupación, ¿no es cierto? De repente ya con taquicardia, qué sé yo, ¿no? Por estar tan afanado excesivamente, a tal punto que esas preocupaciones y afanes no nos dejan centrarnos en el Rey y su reino. Hermano, prioridad, el Rey y su reino. Y todas estas cosas van a venir por añadidura, hermano. Yo sé por qué se lo digo. Yo conozco a ese Rey y conozco su reino, del cual formo parte.
Y espero que usted también. Pero créame que aún en muchos no veo evidencia de que pertenezcan a ese reino. Y que ese Señor que nos muestra la Biblia sea su rey. Actitudes, hermanos, de indisciplina, de falta de compromiso, de falta de amor al Señor y a su reino, muestran que solamente es un religioso más, de muchos que llenan las iglesias. Pero el Señor nos dice, hermano, que usted aplique esta receta. Ponga como prioridad en su vida Jesucristo y su reino. Él tiene que ser primero. Lo demás es secundario. Y sus necesidades por las que se afana y le quitan el sueño van a venir como por añadidura. O como decimos en nuestro contexto, la yapa del Señor va a ser su carro nuevo, su casa nueva, su teléfono nuevo, su ropa nueva de marca, etcétera. Todo vendrá por añadidura, hermano. ¿Cómo vamos a estar centrados en las añadiduras, preocupándonos, ahogándonos en un vaso de agua, en vez de disfrutar, hermano, al Rey, disfrutar de su reino? Y luego dice, y su justicia, y su justicia. ¿Cómo viven las personas de este reino? Correctamente. La palabra justicia tiene que ver, hermano, con actuar correctamente. Dios espera, hermano, que cada uno de nosotros, como miembros de su reino, tengamos al Rey como prioridad y nuestra conducta que sea la correcta, de acuerdo a su justicia. Una entrega, una consagración, una total dependencia de Él, viviendo en rectitud. Hermanos, que el Señor nos bendiga, nos ayude a que esta receta sea aplicada a nuestra vida este año y que ningún afán excesivo, ninguna preocupación, hermano, nos quite el sueño al punto de desenfocarnos del deleite en nuestro Rey y en su reino. Porque eso es lo que nos va a traer, hermano, consecuencias no solamente espirituales, pero consecuencias físicas, ¿no? Enfermedades que son, como dicen los especialistas, de carácter psicosomático, ¿no? Emocionales, psicológicas, que afectan nuestra salud física. Y eso sería muy triste y muy lamentable. Que nuestra falta de fe, hermano, sea este año combatida con el estudio de la Escritura. Para eso lo estamos equipando a las 10 de la mañana, los domingos. ¿Ya? Aprenda a observar, interpretar y aplicar, hermano, la palabra. Para que no dependa del pastor. Dependa de la palabra y del Espíritu. Y usted crezca solo. Claro que nosotros los maestros complementamos, ¿no? Le ayudamos a crecer. Pero su responsabilidad es usted y su Biblia. Y el maestro, el Espíritu Santo, enseñándole sus verdades, ¿no? Hermano, no permitamos que por nuestra falta de fe caigamos en el afán y la ansiedad excesiva que nos lleven a perdernos, ¿no? De disfrutar de nuestro Rey y de su reino. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Padre nuestro, por tu palabra.